oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré a ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré a ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tu Señor bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Les saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega del mensaje de la palabra del Señor. Hoy terminaremos el capítulo de Romanos 8, pasaje hermoso que hemos venido meditándolo. Nos ha llevado un buen tiempo, pero qué bueno y agradable es. Hoy nos toca los últimos versos, los versos del 36 al 39. Y este es un grito de victoria. Podríamos decir, en Cristo somos más que vencedores. Permítame leer estos versos y luego tener un momento de oración. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 36 al 39. Ahora acompáñeme en una oración. Señor, bendecimos su palabra y permita que pueda calar hondo en nuestra mente y en nuestro corazón y entender cuán victoriosos somos en su amor y en su misericordia. Los creyentes que hemos estado reflexionando en este pasaje debemos estar contentos y alegres, aún en medio de las circunstancias. Y usted que no es creyente estará pensando que ya debe serlo, porque en Cristo tenemos todo lo que Él tiene como poder en los cielos y en la tierra para llevarnos a la victoria. Ahora, Señor, permítamos reflexionar en lo último de su palabra, de este capítulo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la última pregunta de las 5 planteadas por Pablo, para asegurarnos que la salvación de los creyentes en Cristo, y por ende hijos e hijas de Dios, aseguraba que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Él había dicho, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Romanos 8:35. La respuesta fue categórica. Nada ni nadie, porque no depende de nuestro amor, sino del de Jesucristo, y su amor es inquebrantable. Finalmente, en este capítulo, Pablo quiere dejar claro este concepto, pues alguien podría decir, está bien, Pablo, nada de estas cosas humanas, como el hambre, la desnudez, lo que sea, nos puede separar del amor de Cristo. Pero, ¿qué pasa si somos atacados por los poderes humanos, gobiernos, leyes? Es más, si somos atacados por seres espirituales que ni los vemos, porque están actuando contra nosotros y son poderosos, más que nosotros como seres humanos, ¿cómo estamos seguros que no nos van a vencer y que perdamos la vida? Pablo entonces responde a estas incertidumbres con las afirmaciones de estos versículos maravillosos. He dividido a este mensaje en 2 puntos. La percepción humana versus la percepción espiritual y la seguridad del creyente frente a los poderes humanos y celestiales. Vamos con el primero. La percepción humana versus percepción espiritual. Dice el verso 36 y 37, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 36 y 37. El verso 36 es parte del Salmo 44, específicamente el verso 22. Permítame leerlo. Más bien, por tu causa nos matan cada día. Somos tratados como ovejas para el matadero. Salmo 44, 22. En este salmo, el autor, si usted lo lee, dice que ellos han reconocido que Dios les dio todo lo que tienen y han creído en el testimonio de sus antepasados, pero se queja de que siendo fieles, de que lo han reconocido como rey y tienen seguridad en su poder y gloria, pero no están sintiendo su mano protectora. Entonces se preguntan, ¿por qué nos sentimos abandonados, perseguidos, quebrantados, pobres y amenazados de muerte cada día? Y el ruego que le hacen a Dios es que se levante,
les muestre su poder, les levante el ánimo, les dé la victoria y satisfacción en su fe. ¿Sabe por qué? Porque su percepción es que, por creer y estar en su palabra, están pasando circunstancias graves. Su percepción es que están como mansas ovejas, las están llevando al matadero, y si han creído en un Dios todopoderoso, deberían estar como leones rugientes. Así que Pablo trae a colación que este sentir perceptivo no es solo de los creyentes de ahora, también fue de los del pasado. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y debemos percibir más allá de las circunstancias que están frente a nuestras narices y por fe estar seguros que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, entonces sin lugar a dudas seremos victoriosos. Por eso Pablo dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:36. Cristo nos amó hasta morir por nosotros, aun cuando estábamos en nuestros pecados. Dice la Escritura, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Si Cristo nos amó así, aún siendo pecadores, ¿qué nos puede hacer creer que estas circunstancias terrenales, por su obra, nos separarán de su amor y seremos derrotados? Solo es una percepción humana, porque estamos fijando nuestra mente en las circunstancias terrenales. Debemos mirar más allá y fijar nuestra mente en las cosas del espíritu o espirituales. Por eso Pablo en Romanos, el capítulo 8, el verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. ¿Dónde está fijando su mente? ¿En las circunstancias o en la obra de Dios que le llevará a cumplir su propósito y redundará en victoria? Piense. Por eso es que Pablo dice, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerde lo que dijo en Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Así es que, oiga, cuando usted está sintiendo estas cosas, debe usted saber que son percepciones. El enemigo quiere que mire las percepciones humanas. Usted debe romper ese celofán y mirar las percepciones del Espíritu. Vamos al segundo punto. La seguridad del creyente frente a los poderes humanos y celestiales. Dice el verso 38 y 39. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta porción la vamos a dividir en 3 puntos, a saber, el primero, lo que lo convenció a Pablo, lo llamaremos el punto 2.1. Lo que los poderes visibles e invisibles, Cristo ya los derrotó y nada pueden hacer con los hijos e hijas de Dios, será el punto 2.2. Y el veredicto será el punto 2.3. Empecemos con el primero, el 2.1. Lo que lo convenció a Pablo. Así que aquí Pablo dice categóricamente, estoy convencido. ¿De qué? ¿Y por qué Pablo está convencido? ¿Sabe por qué? Porque él ya había experimentado prácticamente 6 de las 7 interrogantes del verso 35.
Les recuerdo lo que dijo en este verso 35, de las cosas que había pasado: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Solo le faltaba la muerte, pero sí había experimentado el estar bajo pena de muerte. Pero estaba seguro que cuando llegara ese momento, completaría su victoria al pasar a estar con Jesucristo su Señor. Oigamos su testimonio. Dice él: ¿son ministros de Cristo? Hablo como delirando. Yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. He leído 2 de Corintios 11, 23 al 33. ¿Se da cuenta? Pablo ya había experimentado todo esto. Lo único que le faltaba era morir, o sea, le faltaba la muerte. Pero sí había pasado por amenazas de muerte, de espada. Por eso él dice: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:36. Usted y yo debemos, en el frente del combate espiritual, pasar y vencer con el poder y el amor de Cristo todas estas circunstancias. Entonces, nuestra experiencia cambiará nuestra percepción y nos gozaremos y ayudaremos a otros a experimentarla y a ser gozosos en Cristo Jesús, Señor nuestro, convencidos que todo esto, así como dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo manifiesta que las experiencias vividas y las victorias obtenidas en Cristo le han llevado más allá, a convencerse que ni aun el mundo de los poderes visibles e invisibles le podrían separar del amor de Cristo. ¿Se da cuenta? El convencimiento de Pablo estaba en su fe y las experiencias vividas en esa fe. Ahora su percepción es distinta. Los problemas, dificultades, así como las victorias le han llevado a convencerse que en Cristo su vida es segura y triunfante. Por eso estaba convencido de que nada ni nadie le podrían separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto nos lleva al punto 2.2. Poderes visibles e invisibles que Cristo derrotó y nada pueden hacer con los hijos e hijas de Dios. Pablo coloca aquí 6 posibles poderes que la gente podríamos tener presentes, visibles e invisibles, que nos pueden asaltar en nuestra percepción humana y hacernos temer. Vamos a ver cada uno. Realmente son 6. Hay 4 pares y 2 solos. Veamos el primer par. Dice: ni la muerte ni la vida. ¿Por qué?
Recuerde, la muerte la venció Cristo y la vida está en sus manos amorosas. Por tanto, ni lo uno ni lo otro pueden separarnos del propósito final de Cristo en compartir su gloria eterna. Pablo lo expresa así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos 14, 7 al 8. También dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Es más, para Pablo, morir en la obra de su Señor Jesucristo era ganancia y triunfo. Escuche lo que él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 21, 23. Para Pablo, partir o morir era lo mejor. Así es que, vivos o muertos, somos de Cristo. Al fin, somos vencedores en el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte nos pueden separar. Vamos con el segundo par. Ni ángeles ni principados. Muchos creyentes cristianos le están dando poder a las fuerzas demoníacas o espirituales. Temen cuando oyen o ven conductas más allá de lo normal en seres humanos o cosas. ¿A quién están dando poder? ¿A Dios como su Señor o a Satanás y sus ángeles por su supuesto poder? Tenga cuidado de lo que está haciendo. Pablo dice que entendió y está convencido que ningún ser espiritual, sean ángeles, seres espirituales no humanos, que estén confabulando contra los creyentes, o sean principados. Aquí principado es autoridad, viene de arché, porque los principados son seres que tienen poder, control, ya sea en la esfera espiritual o en la física a través de usar a seres humanos, sobre todo a los que están en poder, como el gobierno, autoridad, asuntos económicos, etcétera, etcétera. ¿Podrán separarnos estos del amor de Cristo? No. ¿Y sabe por qué? Porque son seres vencidos. Y si los creyentes estamos con y en Cristo, ellos no tienen ningún poder sobre nosotros. ¿Podrán oponerse y tratar de intimidarnos? Sí, sí pueden, pero jamás vencernos, porque estamos con el que los venció y tiene todo el poder. Por eso Pablo dice: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Y ahora Jesús está sobre todo poder espiritual y terrenal que estos seres estén manipulando y ejerciéndolos contra los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombre, no solo en esta edad, sino también en la venidera, dice Efesios 1, 20 y 21. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice: ni ángeles, ni principados nos pueden separar de su amor, porque ya los derrotó. Y su victoria también es nuestra cuando estamos en su propósito eterno. Entonces, ¿debemos temer a estos poderes? De ninguna manera.
Hay que enfrentarlos, pero con el poder de Jesús. Eso sí, debemos guardarnos de no ser vanagloriosos, porque el poder es de Jesucristo y no nuestro. Judas en su carta lo manifiesta así: pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. ¿Se da cuenta? Como creyentes, solo dejamos que el poder de Dios actúe. Lo demás Él lo hace, y Satanás con sus ángeles salen corriendo y saben reconocerlo. Basta que les lea uno de los casos que está citado en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles. Escúchelo. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 13 al 17. Si somos creyentes y Jesucristo es nuestro Señor, no debemos temer por la actuación en el mundo de los seres espirituales, sean ángeles o principados. La victoria es nuestra por el poder de Jesús, nuestro Señor. Vamos al tercer par. ¿Qué nos podrá separar? ¿Lo presente o lo porvenir? Pablo lo expresa: ni lo presente ni lo porvenir. A veces estamos pasando por circunstancias difíciles y vemos nuestro presente doloroso, insoportable. Queremos que ya se termine en este mismo momento. Otras veces nos amenazan y vemos el futuro más que incierto. Lo vemos negro, derrota y perdición. Por eso debemos romper esa pantalla que Satanás quiere que percibamos. No es más que un pantallazo para hacernos creer. Los creyentes debemos por la fe mirar más allá, el triunfo de Jesucristo en nuestras vidas. Mire lo que dice el autor de Hebreos hablando de la fe de los creyentes. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. Por eso David en el Salmo 27 dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Salmo 27 del 1 al 3. Así que, cuando estén diversas pruebas por estar en la obra del Señor, mire el presente como una oportunidad para hacer su obra y el futuro victorioso por Jesucristo el Señor. No se deje engañar. Vamos al primer solo. Le dije que habían 4 pares y 2 solos. Ni poderes. Aquí poderes
se refiere a todo tipo de autoridad humana que se oponga a la obra del Señor, sea que estos poderes sean ejecutados por su propio odio a Dios o por posesión y manipulación espiritual del enemigo. Cuando esto ocurra, debemos recordar: el eterno Dios es tu refugio, y abajo están los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo, diciendo: destruye, dice Deuteronomio 33:27. Y en Hebreos dirá el autor: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi socorro, y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Hebreos 13:6. Cuando esto ocurra y esté pasando estos temores, digamos como Pedro y Juan ante el concilio judío. Respondieron Pedro y Juan y les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Cristo ha tomado todo el poder en la tierra como en los cielos. ¿Qué poder puede detener a sus hijos e hijas? Ninguno. En su amor estamos eternamente seguros. Vamos al cuarto par, el último de los pares. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué implica esto? Estos términos eran usados por los gnósticos para referirse a los poderes angelicales, supuestamente buenos, y los satánicos malos. Se creían que unos estaban arriba en lo alto y los otros abajo en el infierno. Pablo no está diciendo que cree en esto, pero sí que no hay poder ni arriba o abajo que pueda separarnos del amor de Cristo, porque Él está sobre todo poder, dominio, autoridad en cualquier lugar del universo. Pablo en Filipenses ya lo había dicho: no hay poder que se pueda oponer a Jesucristo. Él está por encima de todo poder, se lo conciba como se lo conciba, en lo alto o en lo profundo, porque Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, del 8 al 10. Así que Pablo dice: todo poder, esté donde esté, en lo alto, en lo profundo, está bajo el dominio de Jesucristo, y con Él somos victoriosos. Nadie nos puede separar de su amor. Y el segundo solo: de ninguna otra cosa creada. Literalmente, criatura de otro tipo o clase, etéreos en el original. Pablo va a dejar claro que si alguien estima que a lo mejor hay algún poder en el universo que nos pueda hacer daño o separarnos de Dios, que no existe nada ni nadie, aunque no lo haya nombrado en estas ternas y existiera. Deja muy claro que si existe, es necesariamente creado, y todo lo creado en el universo está bajo Cristo. Satanás y sus ángeles son creados, el universo es creado, la humanidad es creada, menos Jesucristo. Por tanto, Él tiene todo el control. Nada nos puede separar de su amor. Aquí debe cuidarse de concebir a Jesucristo como un ser creado o nacido, como ya lo dijimos al hablar de que Él es el primogénito de toda creación. Romanos 8:29 no está hablando de ser el primer ser creado, como algunos lo interpretan para introducir doctrinas, negando la divinidad del Verbo encarnado Jesucristo. Jesucristo es Dios, no es creado, por lo tanto, primogénito indica prioridad, prominencia, supremacía, que Jesucristo es el primero en todo. Note estos puntos. El primero en el restablecimiento e inicio de la nueva raza celestial, con cuerpo glorioso y eterno. La profecía lo muestra como prominente sobre todo gobierno. Él es el que inicia toda creación, es el primero en resucitar, es el primero de regresar de entre los muertos y primero en tomar soberanía sobre todos los gobiernos de la tierra. Es el que da inicio a la asamblea de los salvos en el cielo. Así que, primogénito es primero en todo, señala prioridad, prominencia, supremacía. Jesucristo es el primogénito en todo. Así que no existe ninguna cosa creada que no esté bajo el poder de Jesucristo. Escuchen lo que dice la Escritura al respecto, hablando de Jesucristo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Se da cuenta? Todo fue creado por Él y para Él, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Así que ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y viene el punto final, el veredicto. ¿Cuál es este veredicto? Pablo, por el conocimiento y experiencia en la vida cristiana, llega a esta tremenda declaración de seguridad. ¿Sabe cuál es esta tremenda seguridad? Él dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, los últimos versos. ¿Cuáles eran? Ahora dice, por tanto nuestra vida como creyentes está segura en sus manos. El mundo nos ve como mansas ovejas que al parecer nos llevan al matadero, pero terminarán viendo la victoria de Jesucristo a través de nuestras vidas. ¿Sabe? En Cristo somos ovejas más que vencedoras, demoledoras de todo lo que se oponga al propósito de Dios, porque estamos actuando como si fuéramos perdedores en derrota. ¿Por qué cree? Porque hemos perdido el sabor de la victoria. ¿Sabe por qué todo esto? Porque no estamos viendo la obra de Dios en todo su contexto. Entonces las circunstancias adversas en la lucha por las almas nos hace percibir la vida como que fuéramos perdedores y no vencedores. Nos vemos como derrotados. Pero si en vez de mirar las circunstancias, vemos con los ojos de la fe que la victoria es de Jesucristo, pues Él está sobre todo, y que su propósito eterno es salvar almas, entonces nuestra percepción cambiará. Veremos cada circunstancia adversa por estar haciendo su obra como una oportunidad de victoria para las almas perdidas y por las almas perdidas en la lucha espiritual. Recuerde, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 de la Reina Valera contemporánea. Pero en todas estas cosas, sean cosas humanas, como el hambre, la desnudez, la persecución, la espada, los peligros, o sean poderes que nosotros creemos que existen, todo está bajo control de Jesucristo. Y si Él está con nosotros y en nosotros, somos más que vencedores. Diríamos, la gente nos ve como ovejas, como corderos llevados al matadero, pero verán a estas ovejas o a estos corderos en Cristo vencedores, derrotando a todos los poderes, porque Cristo ha tomado todo el poder y el control. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por su tiempo en darnos a entender estas cosas a través de su palabra. Las necesitábamos para nuestra vida como creyentes. En usted somos más que vencedores. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su mano. A usted sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, nos veremos pronto. Que Dios les bendiga.